Bienvenidos a su programa Experiencias Médicas con su servidor, el doctor Raimundo Sánchez Canché. Estamos muy contentos de que sigan esta transmisión a través de Promovisión, nuestro canal 10, aquí en la ciudad de Cancún. Y pues enviamos saludos a los que nos ven en los estados de Campeche y Yucatán. El día de hoy tenemos preparado un tema muy interesante, puesto que México es uno de los países con más altos índices de obesidad, más altos índices de enfermedades crónico-degenerativas como son la hipertensión, la diabetes, y hemos traído el día de hoy a un invitado y amigo, el doctor Iván Jiménez Mesa. Él es cirujano general, él tiene un curso de alta especialidad en cirugía, ahora sí que precisamente para tratar este tipo de problemática. Doctor, pues bienvenido al programa, muchas gracias por aceptar la invitación. Hola Raimundo, mucho gusto, gracias por la invitación y amable público, pues qué bueno que nos estén viendo. El día de hoy vamos a hablar de lo que es la cirugía metabólica. Eso realmente es algo, un concepto nuevo, es un concepto que apenas se está dando a conocer, yo creo que a nivel nacional, este tipo de cirugía metabólica. Y para entrar ya en detalle, mencionemos que, como dije al principio, México es uno de los países con más altos índices de obesidad y de enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes. Sabemos que existe, doctor, la cirugía bariátrica. Correcto. Y la cirugía metabólica. Explíquenos, por favor, a nuestra audiencia la diferencia entre la cirugía bariátrica y la cirugía metabólica como tal, por favor. Claro que sí, Raimundo. Mira, la cirugía bariátrica, como todo el mundo conocemos, está encaminado solamente a la pérdida de peso, a ayudar a aquellos pacientes con obesidad mórbida a que disminuyan la grasa corporal y por lo tanto disminuya con esto algunas de las enfermedades asociadas a esto. Entonces, por lo tanto, la cirugía bariátrica está encaminada más que otra cosa a lo que es la cirugía estética. Sin embargo, la cirugía metabólica tiene como finalidad realmente atacar el problema. ¿Cuál es el problema? No solo la obesidad, sino aquella enfermedad metabólica que nos está ayudando o que nos está produciendo las grandes complicaciones y los riesgos de muerte asociados a la obesidad. Esto es la diabetes mellitus. Entonces, la diferencia entre cirugía bariátrica y la cirugía metabólica radica en que precisamente la cirugía metabólica busca corregir el problema metabólico, corregir la diabetes mellitus. Esto es, no se le va a poder curar al paciente, pero sí va a poder remitir, abrir un periodo ventana de aproximadamente 10 años entre la cirugía y que nuevamente se presente la enfermedad. Durante esos 10 años no solo vamos a poder controlar los niveles de azúcar en la sangre, sino que además vamos a poder disminuir de manera importante los riesgos a la salud ocasionados precisamente por la diabetes. Hablemos del daño en los riñones y que nos lleva precisamente a padecer de insuficiencia renal. Hablemos de aquellos problemas en los ojos y que hace que los diabéticos pierdan la vista, como pues obviamente los grandes problemas de salud asociados a infartos y problemas coronarios y que obviamente al controlar la diabetes disminuyes dramáticamente la posibilidad de que estos infartos y otras enfermedades de este tipo pues se presenten. Es interesante este tipo de cirugía y sobre todo el objeto al cual va encaminado. Como decía el doctor, la diabetes es una enfermedad que generalmente está asociada a la obesidad, ¿verdad? Porque la cirugía bariátrica es solamente para personas obesas, para bajar de peso. Más sin embargo, ahí no es de tanta importancia el hecho de que tenga un efecto metabólico, ¿sí? Las alteraciones de glucosa en sangre, ¿sí? nos dan valores altos, pues nos causan hiperglucemia y esto a su vez pues diabetes y con todas las complicaciones que menciona el doctor. En sí, ¿a qué pacientes nosotros
podemos decir que está dirigida a este tipo de cirugías? Sabemos que existe lo que es la cirugía bariátrica, se le pone la banda gástrica o hacen una gastrectomía o etc., etc., ¿no? Entonces, ¿a qué pacientes nosotros, cuando hablamos de cirugía metabólica, tenemos que tener en cuenta o quiénes son nuestros candidatos para este tipo de cirugías? Mira, nosotros nos regimos por la norma oficial mexicana. La norma oficial mexicana nos permite a nosotros como cirujanos operar para cirugía tanto bariátrica como metabólica a aquellos pacientes con no solo sobrepeso, sino con obesidad mórbida. Esto es que tengan un índice de masa corporal mayor a 30 y que además esté asociado con alguna alteración metabólica o alguna enfermedad relacionada o secundaria a esto. En este caso muy específico, la cirugía metabólica, estamos hablando de pacientes que tengan diabetes tipo 2 y que éste esté asociado al sobrepeso. Obviamente, los resultados que obtengamos con esto dependerán de cuánto tiempo tenga ya el paciente con la enfermedad, el número de medicamentos que esté necesitando para poder controlar, o bien, en su momento, aquellos pacientes que a pesar de que estén tomando gran cantidad de medicamentos diversos, no estén logrando tener las cifras de glucosa, de azúcar en la sangre por debajo de los niveles que se consideran normales. Okay. Entonces, amable auditorio, pues estamos explicando de una manera lo más sencilla posible a quiénes está dirigido este tipo de cirugías. Y pues yo creo que en México tenemos ese problema de salud a nivel nacional, que tenemos muchos gorditos y también no solo gorditos, sino diabéticos. Y yo creo que hay que tomar en serio esto. Hay pacientes que a veces sí se toman sus medicamentos, pero aún así los niveles, como decía el doctor, no llegan a cifras normales y empiezan las complicaciones. Yo creo que sí es bueno mencionar las complicaciones de la diabetes, como son la neuropatía diabética, empiezan con lesiones a nivel de los ojos y pueden llegar hasta perder la vista, lesión a nivel renal, bueno, en fin, hipertensión secundaria también puede ser, y es importante que nosotros conozcamos de este tipo de cirugía metabólica para que tengamos nosotros como pacientes otra opción, ¿sí?, para que podamos estar con una mejor salud. En un momento más regresamos platicando de cirugía metabólica aquí en Experiencias Médicas. Continuamos. Estamos nuevamente en el programa Experiencias Médicas con su servidor, el doctor Raimundo Sánchez Canché, y el doctor Iván Jiménez Mesa, que es cirujano y tiene un curso, ¿verdad?, de alta especialidad en cirugía metabólica. Estábamos platicando en el segmento anterior de a quiénes se dirigía este tipo de cirugías, qué diferencia tenía con la cirugía bariátrica, y también ahora, doctor, ok, yo ya sé que soy un paciente diabético, sé que soy obeso, sé que mi índice de masa corporal pasa de los 30 y acudo, yo sé que esos pacientes tienen que llevar a veces su tratamiento por el endocrinólogo o el médico internista. Bueno, al ver que no me resulta, ¿puedo tener esta opción de la cirugía metabólica? Y explíquenos también, perdón, cuál sería el protocolo de estudio para ver si el paciente es candidato o no es candidato y todo lo que se tiene que hacer para hasta operar al paciente. Con todo gusto, Raimundo. Mira, México ocupa el primer lugar en obesidad a nivel mundial. Y desgraciadamente estamos dentro de los primeros 10 pacientes también con más pacientes diabéticos. Y esto es sumamente importante si tú lo piensas, porque a nivel de la península, a nivel local, estamos hablando de que hay un 76% de obesidad en las mujeres y un 72% aproximadamente de obesidad en los hombres. Estos datos te los estoy dando después de haber consultado precisamente al Colegio de Nutriólogos de Quintana Roo. Muchos de estos van asociados, obesidad y diabetes. Entonces, lo primero que necesitamos determinar es para la cirugía metabólica si el paciente ya está reconocido como un paciente diabético.
Esto es, por lo tanto, tomar sus cifras de azúcar en sangre y un perfil bioquímico, en el cual nos va a demostrar y nos va a prácticamente dar el diagnóstico de certeza de que es un paciente portador de la diabetes mellitus. Y se pueden estar asociados otro tipo de enfermedades como la hipertensión, problemas renales, de los cuales ya hablamos. ¿Qué es lo primero que necesitamos nosotros reconocer? Bueno, que el paciente está siendo visto por un endocrinólogo, por un médico internista, por un médico cuyo diagnóstico ya lo dio, ya llegó a esa conclusión. Es él quien en la mayoría de los casos nos sugiere a nosotros que veamos al paciente o le sugiere al paciente que acuda con nosotros. El protocolo que sigue para ser candidato a una cirugía metabólica es, repito, un interrogatorio exhaustivo en el cual nosotros alcanzamos a ver el nivel de afectación que ya tienen los diversos órganos a causa de la diabetes o de la presión alta o de las enfermedades asociadas. También alcanzamos con los estudios a determinar el tiempo de evolución aproximado que tiene desde que inició hasta que se detectó y cuánto tiempo ha mantenido esas cifras con el tratamiento que se les está dando, ya sea con inyecciones con insulina, ya sea con medicamento variado por su médico internista o endocrinólogo. Pero después de eso viene un protocolo previo a la cirugía, en el cual necesita ser visto por un nutriólogo calificado, el cual nos va a ayudar a analizar la causa de esa obesidad y de esa diabetes. Esto es porque muchas veces solamente son malos hábitos, pero puede tener una carga genética importante y eso va a influir y va a diferenciar entre un tipo de cirugía y otra. También hay que ver el tipo de alimentación a la cual el paciente está sujeto, no porque necesariamente sea en exceso de comida, sino porque a lo mejor el tipo de comida no es la adecuada y por lo tanto es un transgresor dietético. Dependiendo de este tipo de interrogatorio, es que nosotros vamos a poder, por lo tanto, hacer el análisis. Esto lo va a hacer, obviamente, repito, la nutrióloga. Y después de esto, viene un análisis por alguien encaminado a ver el lado psicológico de la enfermedad. Esto es sumamente importante porque muchas veces la obesidad, la diabetes están mal controlados porque el mismo paciente no acepta su enfermedad, se resigna y ve como última opción tanto la cirugía como los medicamentos. Cuando lo primero que necesitamos es entender que es una enfermedad multifactorial y que necesitamos atacarla como tal, con medicamentos y con medidas especiales. Entonces, parte del tratamiento o de la valoración psicológica incluye el que no sean adictos a diferentes sustancias, entre ellas el alcohol o el cigarro, puesto que esto puede repercutir dentro de la cirugía y a futuro. Y también otros estados mentales asociados precisamente a depresiones, a falta de autoestima y muchos otros problemas asociados que a veces la misma obesidad te da. Pero en el caso metabólico, también el hecho de sentirte enfermo y saber que no vas a ser curado nunca, en muchos pacientes llega a deprimirlos y evita que precisamente den el paso siguiente, que es ser constantes en su tratamiento, independientemente de cuál sea este. Una vez concretado el lado nutricional, el lado psicológico, entonces vendrá una nueva valoración por un médico internista en el cual hablará del estado metabólico en general, esto es de los pulmones, del riñón, del corazón, de todos los órganos adentro, para ver si es candidato o no para una cirugía, con los riesgos que sean pues aceptables. Así es, y pues precisamente nosotros de la península de Yucatán tenemos una variación, o bueno, no tanta variación, sino que nuestra comida es rica en grasas, ¿verdad? Por eso a veces estamos y vemos a la mayoría de la gente, pues sí, pasados de peso. A veces también la carga genética, ¿verdad? Así es. La herencia de la diabetes o de la obesidad hace que el paciente se descuide, pues dirán, pues estoy gordito, pero sano y feliz. Pero realmente uno no sabe qué consecuencias podría tener el hecho de estar obeso, el hecho de tener sobrepeso, y pues esto es muy importante. Y estas opciones que nos está presentando el doctor
pues sí hay que tomarlas en cuenta y saber en qué tipo de pacientes nosotros vamos a enfocarnos para mejorar la salud de cada uno de ellos. En un momento más continuamos aquí en Experiencias Médicas. Estamos de regreso aquí en su programa Experiencias Médicas hablando de la cirugía metabólica, que es una cirugía que no está enfocada a lo estético, está dirigida a pacientes con obesidad y sobre todo que tienen trastornos ya metabólicos como diabetes o hipertensión. Existen pacientes que a pesar de que llevan tratamiento insulino dependiente o tratamiento por vía oral con antihipoglicémicos, no consiguen un resultado esperado y obviamente la desesperación pues a veces hace que el paciente deje su tratamiento sin esperar una mejora. El día de hoy estamos hablando con el doctor sobre la cirugía metabólica, la cual va encaminada precisamente no solo a bajar de peso al paciente, sino también con el resultado esperado en sus alteraciones metabólicas. Doctor, en este tipo de cirugías, como mencioné ahorita, ¿cuál sería el resultado que quisiera esperar el paciente o que se le da al paciente para que se motive a hacer ese tipo de cirugías? Fíjate, es muy interesante tu pregunta, Raimundo. Mucha gente considera la cirugía metabólica como la última oportunidad. En realidad no es así. En realidad es el primer paso hacia una nueva vida. Y hablo de esto ¿por qué? Porque una vez que se opera el paciente, tenemos resultados sorprendentes. Durante el primer mes llegamos a ver que hay una remisión prácticamente de la mayoría de los síntomas de hipertensión, de diabetes. Y a partir de este mismo momento, del primer mes, empezamos a ver una pérdida de peso. Lo que es muy importante es que la pérdida de peso es específicamente de grasa. No desciende el músculo, no hay alteraciones a otro nivel, sino específicamente la grasa. Para esto, claro, va ayudado siempre y dirigido por un nutriólogo que le va guiando paso a paso en este proceso. Pero ¿qué podemos esperar? Que al cabo de un año el paciente haya perdido entre el 50 y el 80% del exceso de peso, dependiendo del tipo de cirugía. ¿Por qué hablo de dependiendo del tipo de cirugía? Porque no todas las cirugías tienen los mismos resultados, ni van dirigidos a los mismos pacientes, y eso es sumamente importante. Es sumamente importante entender que cada paciente tiene un metabolismo diferente. Cada paciente es individual y por lo tanto no es una misma cirugía para todos nuestros pacientes, sino que cada cirugía se toma en conjunto la decisión entre el paciente y las expectativas que él tiene y lo que nosotros como equipo médico le podemos ofrecer, buscando que sea en lo mayor posible un equilibrio, entre lo que él espera y lo que nosotros ofrecemos. Pero podemos decir que arriba del 97% de los pacientes llegan a perder arriba del 50 hasta el 80-85% del exceso de peso que tienen al momento de la cirugía. ¿El tiempo de recuperación de posquirúrgico, de cuánto tiempo es para que el paciente pueda integrarse nuevamente a sus actividades? El tiempo quirúrgico viene a ser de 3-4 horas. Todo se hace por cirugía de mínima invasión, esto es con cirugía en el cual las incisiones en el abdomen del paciente son aproximadamente entre 1.5 y 2 centímetros. Esto nos ayuda a que la recuperación del paciente sea mucho más rápida. El tiempo de estancia en el hospital es de aproximadamente 3 días y regresa a su trabajo aproximadamente un mes después. Entonces, estamos hablando de una estancia en el hospital de 3 días y regresa a casa a continuar sus actividades, a recuperarse de la cirugía aproximadamente por 3 semanas más antes de regresar y reintegrarse completamente a su vida normal y su trabajo. Ok, como cualquier cirugía, esta podría tener complicaciones. ¿Qué complicaciones podría presentar un paciente que ha sido operado de cirugía metabólica? Hay muchas complicaciones y va a depender del tipo de procedimiento que se realizó el paciente. Esto es desde la
banda gástrica, por ejemplo, en el cual se puede perforar el estómago e irse hacia adentro. Pero eso ocurre generalmente cuando se operaba hace algunos años porque la calidad del material no era la adecuada. Esto ya rara vez ocurre y el servicio que ofrecemos precisamente busca 100% la mejor calidad para darle seguridad a nuestro paciente. Puede haber fugas porque se corta parte del estómago y de hecho al cortar parte del estómago buscamos precisamente retirar la parte del estómago que produce una hormona que es la que produce apetito. Ayuda por lo tanto al paciente a no sentir hambre durante por lo menos un periodo de 1 año. Y esto nos ayuda a que el paciente se apegue más cercanamente a lo que deba ser su alimentación al momento de la cirugía y posterior. Pero estamos hablando de que también al cortar el estómago puede haber fugas, puede haber adherencias, puede haber que después de los años se estreche ese corte, esa manga y dificulte la deglución y el tránsito del alimento por el intestino. Sin embargo, afortunadamente las tasas de complicaciones son menores al 1%. Gracias a Dios. Es muy importante esta información que nos está dando el doctor, puesto que repetimos que nosotros tenemos un índice alto en México a nivel nacional y a nivel mundial de pacientes con obesidad, sobrepeso y con enfermedades crónico-degenerativos. Es importante tomar en cuenta también si tenemos antecedentes familiares de hipertensos, papá, mamá, tío, abuelos o de diabetes, acudir al médico antes de llegar a presentar complicaciones. Y si ya somos pacientes que estamos hablando de que son diabéticos crónicos de años y con un sobrepeso del más de 30% de su índice de masa corporal, pues son candidatos excelentes para recibir este tipo de tratamiento. ¿Algo más, doctor, para ya terminar este programa? Sí, me gustaría solamente decirte a ti, paciente que padeces de sobrepeso y obesidad, no esperes a tener complicaciones. No esperes ni te conformes a vivir de esa manera. No esperes saber que tu familiar que padece de esta enfermedad pierda un brazo, pierda un pie o sus riñones dejen de funcionar. Hay solamente una manera correcta de tratarlo y es mediante la cirugía metabólica. El número aparecerá en pantalla, el grupo es Metabolic Health y estamos para servirles, queridos pacientes. Pues muchas gracias, doctor, y nos despedimos ya de este programa Experiencias Médicas y nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego. Hasta luego. Thank you.